Hola, muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en este lunes. Hoy tenemos un tema un tanto diferente. No hemos hablado de esto. Hace un par de semanas, el G7, en una cumbre que se hizo, el G7 son los que llamamos esos países grandes, esos países más poderosos, las economías más grandes del mundo, alcanzaron un pacto que para muchos es un pacto histórico. Así lo titulaban muchos medios de comunicación, especialmente en Europa. Y este pacto se trata sobre imponer un impuesto mínimo de sociedades de al menos el 15%. Ellos decían, y lo cita así el diario El País de España, que grandes males requieren grandes soluciones. Las mayores economías del mundo parece que se dieron cuenta de que la competencia fiscal y la existencia de paraísos de baja tributación son un obstáculo demasiado poderoso para encarrilar la recuperación post-pandémica. En un pacto histórico que firmaron en Londres, iba una de las soluciones. Este impuesto mínimo de sociedades de al menos un 15% y la imposición a las empresas con márgenes de beneficios superiores al 10% que paguen al menos una parte de sus impuestos en el territorio en el que operan y no donde tengan su sede. Esto tiene algunas implicaciones para Panamá por su modelo económico. Yo quise invitar esta mañana a un especialista, él es socio de KPMG, Luis Laguerre, para que nos cuente un poquito sobre este tema, para que nos ayude a diluirlo y a entender un poquito más esto, cómo se vincula con la responsabilidad social de las empresas, cómo se vincula con ese tema de finanzas sostenibles y también cómo nos incluye como país, o sea, ¿qué tenemos que cambiar? Muy buenos días, Luis, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar hablar de este tema que yo sé que es un tanto complejo, pero creo que es necesario. Muchas gracias a ti, Raquel, por la oportunidad y buenos días a toda tu audiencia. Ciertamente, este es un tema actual, importante, en donde Panamá juega un rol significativo. Tal vez habría que hacer un preámbulo de dónde venimos, de dónde viene el mundo con este tema. La armonización de los sistemas tributarios no es algo de hoy, es algo que viene de hace muchas décadas, cuando se inició eh, el concepto de la globalización de la economía. En ese sentido, los países en sus sistemas tributarios se debaten entre dos grandes tendencias. La tendencia de la territorialidad y la tendencia del gravamen sobre la renta, lo que llaman la renta mundial. Y eso se va desgranando a decir que la tributación en prácticamente todas partes del mundo o es con base a la fuente de donde se generan los ingresos, que es lo que nosotros aquí en Panamá llamamos la territorialidad, y que constituye la columna vertebral de nuestro sistema tributario y me atrevo a decir que en cierta medida de nuestro sistema financiero y económico en general. Y están aquellos países que se orientan hacia la tributación en función de lo que llamamos la residencia fiscal. Ese es el nombre técnico que se utiliza, que son las personas o las empresas que tienen, particularmente en el caso de las empresas, que tienen su sede de dirección en un país. Se dice, bueno, tú eres residente del Reino de España, entonces todas tus ganancias, independientemente de dónde las generes, deben reportarse ante esa jurisdicción, ante ese país. Nosotros en Panamá tenemos un sistema distinto porque decimos, no, solo vamos a gravar con impuestos sobre la renta aquellas actividades que se perfeccionan dentro del territorio panameño. ¿Sabe qué es lo curioso? Todos los países que tienen impuestos sobre la renta graban las actividades que se dan dentro de su territorio. Ese no es el issue, ese no es el problema. El problema es el gravamen sobre aquellos ingresos que se producen fuera del país.
Y tendríamos que mencionar, como dije anteriormente, que esto viene a ser el resultado de la evolución del concepto de la globalización. Casualmente yo te iba a preguntar, ¿qué significa eso de impuesto global? Ya nos has explicado un poco. 15, 21%, eso cómo hace una diferencia realmente para todos los países, porque luego al final estamos hablando de que el G7 lo decide, pero ellos son los grandes. ¿Esto a quién Sí, afecta más y a quién beneficia más? eh, precisamente por el tema de la globalización, por el tema de que cada país tiene su estrategia de financiación de sus gastos sociales, porque al final del día debemos entender que el concepto de la tributación está vinculado con la contribución que la sociedad necesita para hacer frente a unos ciertos gastos comunes. Claro. Educación, seguridad, salud, obras públicas, etcétera, 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 ¿no? Los gobiernos básicamente usan al menos, por lo menos dos fuentes de financiamiento. Aquellos que tienen banca central emiten moneda, dada cierta política monetaria, emiten deuda, que es el caso de Panamá, y utilizan el sistema tributario para hacer un traslado de riqueza de un sector a otro. Ese es el concepto detrás de todo el tema de la tributación. Entonces, como quiera que se da la globalización y las empresas empiezan a operar fuera de donde ellos nacieron, si podemos ver ejemplos de compañías industriales, ¿no? Fabricantes de productos industriales que nacen, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero que están operando en todas partes del mundo. Un país industrializado espera que sus empresas regresen y contribuyan al fisco de ese país. Claro. Están operando en otras jurisdicciones en donde también esperan que contribuyan. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un problema de doble tributación, porque Panamá quiere que lo que se hace en Panamá, que pague impuestos en Panamá. Estados Unidos o un país industrializado dice, no, pero es que también me tienes que venir a pagar acá. Entonces, hay un problema que la misma entidad está sujeta a impuestos en distintos lugares. Y viene un concepto que es el de la doble tributación. Entonces, los países, ante esa circunstancia, generan oportunidades de competencia en el tema fiscal. Y venimos entonces a una carrera hacia abajo. No, yo te cobro 21%, no, yo te cobro 20%, no, yo te cobro 15%. Yo no te cobro por operar acá. Entonces, esto genera y sale a flote con mayor, perdón que tenga que hacer este preámbulo, es un poquito largo, porque creo que es importante para entender por qué llegamos a donde estamos. En los años 90, no, a finales de los 90, se produce un documento que nace de la OCDE, donde se discute el tema de la competencia legal, la competencia fiscal nociva, y se le da un ataque frontal a los que llaman centros financieros o centros offshore. Panamá no tienen incluido allí. A pesar de que el negocio, la industria offshore, no representa un porcentaje tan alto de la economía, considerado individualmente, Panamá lo tienen siempre en cuenta. Y fíjense que ciertamente nuestra economía es muy diversa, no depende nada más de ese tema. Es muy diversa. Hay elementos como la construcción, el comercio, etcétera, que tienen un impacto todavía más fuerte en el Producto Interno Bruto. Pero bueno, este documento de los 90 ha ido evolucionando y llegó a un punto en donde se generó, también por recomendación del G7 o del G5, una iniciativa que en inglés usa el acrónimo BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Es traslado de beneficios Esto te iba a preguntar eso en español. y erosión de la base fiscal. Ok.
La OCDE tiene ese mandato entonces de estos países industrializados de desarrollar políticas que procuren que las empresas tengan menos incentivos para trasladar los beneficios de un país a otro de manera artificial, o es decir, de manera que no esté asociada a la sustancia económica de donde se están generando las actividades. Ese documento es de los años 2000, después del 2010. Y ha venido, en Panamá se ha visto en la necesidad de modificar el régimen de sede de empresas multinacionales, el régimen de Panamá Pacífico, para irse adaptando a esta situación. Panamá incluso desde el año 2009 inició un proceso de negociación de tratados para evitar la doble tributación que incluye el concepto del intercambio de información, porque existía un consenso de que si intercambiamos información, entonces nadie debe molestarse respecto de las actividades o del sistema fiscal que un país utilice versus el que otro país esté aplicando. Sin embargo, todo indica que independientemente de estas iniciativas, se percibe en el mundo que el concepto del traslado de esos beneficios de un país a otro de una manera no necesariamente transparente sigue siendo un problema. Y nace esta iniciativa de que una corporación multinacional debería estar contribuyendo al país en donde opera al menos 15% de impuestos sobre la renta. Entonces, a tu pregunta, Raquel, ¿eso qué significa a nosotros los panameños que no tenemos tantas multinacionales? Para el panameño de a pie, eso como me lo... Sí, eso me exactamente. Bueno, entonces en realidad esto es una pelea entre los países del G7 que se están viendo como el mismo dólar que produce la corporación, ¿quién le cae a ese dólar, no? Y nosotros, ¿qué vela tenemos en ese tema, no? Entonces, si analizamos nuestro sistema fiscal, ya nuestro sistema fiscal utiliza el concepto de la territorialidad. Todas las actividades que se dan dentro del territorio panameño están sujetas a la supervisión de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Es nuestra autoridad tributaria. Puede ser que no tenga que pagar impuestos porque es una zona libre, una zona especial, pero las actividades en general están sujetas a impuestos en nuestro país. Yo te iba a preguntar justamente, todas esas empresas multinacionales que unas están acogidas a la ley de sedes, otras no, que operan en Panamá, al final, ¿cómo les cambian las reglas del juego? Porque yo creo que si lo puedo traer hacia el ciudadano de a pie, todas estas empresas están generando un montón de empleos y la gente debe estar preguntándose, bueno, ¿y ahora se van a ir de Panamá? Bueno, lo que ocurre es que el elemento tributario es uno de entre varios factores para escoger dónde operar. El hecho de que Panamá estemos en listas de observación de Gafi y de otros organismos internacionales, nos impacta la reputación del país. Sin embargo, observamos que independientemente de eso, tenemos más de 170 multinacionales haciendo, utilizando el régimen de sedes de empresas multinacionales. Y no es nada más el tema tributario, el tema de la seguridad física, personal, el tema de la estabilidad económica, independientemente de que estamos viviendo una circunstancia especial por la pandemia, el tema de una moneda muy estable, de un sistema político bastante estable, hace que Panamá siga siendo muy atractivo. La posición geográfica, que es lo que siempre utilizamos como primer punto, ¿no? Estamos en el centro, somos el centro del mundo, corazón del universo, etcétera. Entonces, hemos logrado atraer en las empresas a Panamá, independientemente de esas tareas que tenemos pendientes como país. Entonces, sin embargo, por ejemplo, nosotros en Panamá, a las sedes de empresas multinacionales, por razón de lo que mencioné anteriormente, esta competencia y el traslado de beneficios, se entendía que un régimen como el SEM era un régimen nocivo porque hacía que las empresas se movieran a Panamá solo porque se estaba exonerando de impuestos sobre la renta, cuando no es lo único que se toma en consideración. Y hubo que introducir un impuesto de 5% a ese tipo de actividades de las sedes de empresas multinacionales y algunas empresas que operan en Panamá Pacífico para armonizarlo con lo
que está siendo la tendencia mundial. Pero si nosotros decimos ahora en Panamá, vamos a bajar, vamos a coger ese concepto y vamos a tener un impuesto mínimo de 15%, eso sería menor de lo que hoy día las empresas en términos generales están obligadas a contribuir. Porque hoy día una empresa que opera en Panamá está sujeta a un impuesto de 25%, ¿no? En lugar de 15%. ¿Por qué nos siguen trayendo por la calle de la amargura la OCDE, el Gafi y toda esta gente que de verdad no cesan y las listas ahí seguimos? O sea, ¿cómo podemos leer todo esto? Y bueno, tal vez esta medida en particular no esté directamente vinculada o relacionada, pero percibo que puede tener algo que ver. De una u otra manera tiene una vinculación, ¿no? Yo creo que Panamá desde que existe como nación independiente, ha sido un jugador importante en el comercio internacional. El surgimiento de las sociedades anónimas en el siglo pasado ha sido un instrumento fundamental para facilitar el comercio internacional. El hecho de que Panamá tiene un compromiso internacional de intercambiar información en materia tributaria cuando se entienda o se considere o se sospeche que una entidad que está inscrita en Panamá está, digamos, vinculada a temas como blanqueo de activos o de capitales, evasión fiscal internacional. Son muestras concretas, ¿no? De que se ha hecho un avance en que nuestro sistema sea lo más transparente posible. El tema, el flagelo del blanqueo de capitales no es exclusivo de América Latina, no es exclusivo de Panamá, eso es un tema global. Si accedemos a redes, a la internet, a noticias internacionales, nos daremos cuenta de que es un tema muy serio incluso en los países desarrollados. No es un tema nada más de los países en vía de desarrollo. Por lo tanto, sí que hay un tema relacionado con la implementación de todas las medidas, que es tal vez en donde tenemos una tarea un tanto pendiente, ¿no? Y darle seguimiento a esos compromisos, lo estricto de nuestro sistema judicial en procesar a las personas y ver si son culpables o no, ¿verdad? De este tipo de medidas, de que haya certeza del castigo, y esa certeza del castigo sirva como un freno, ¿no? a ese tipo de actividades. Yo creo que ahí es donde hay áreas que Panamá todavía tenemos un trabajo que hacer. Definitivamente tenemos vacíos y como bien dices, no es un tema exclusivo de Panamá, ahí esos vacíos legales están en todas partes. Eh, la ley de Panamá de sociedades de 1927 ha sufrido modificaciones definitivamente y últimamente después de los Panama Papers se lo pusieron mucho más difícil a los abogados con la ley de Conoce tu cliente, que al final es una ley de responsabilidad social y por eso la traigo a colación, porque es un tema Sí. de debida diligencia y es importante. O sea que sí hemos hecho procesos de adaptación, pero al final la ley sigue siendo fiel copia del original. El original es Delaware, de ahí proviene nuestra ley. Entonces, ¿por qué a veces me pregunto, los más grandes entonces me imponen a mí que soy más pequeño y por qué no miran hacia adentro de sus países? Bueno, ese es un tema bien interesante, ¿no? Yo creo que hay que entender que las sociedades anónimas como instrumento de captación de capital es sumamente útil. Se ha como demonizado a las sociedades anónimas cuando ese yo creo que es un error. El concepto de la privacidad de la información no tiene nada de malo que una persona quiera mantener sus asuntos personales de forma privada, no secreta, pero sí confidencial, y que la sociedad anónima tenga esa posibilidad de incluso servir de instrumento para organizar el patrimonio personal, para trasladarlo de generación en generación, para que la riqueza de esa familia, de esa empresa, pueda preservarse y pueda seguir sirviendo a la sociedad de donde se creó. O sea que nosotros creo que hay que darle una vuelta conceptual al tema de las sociedades anónimas y que, bueno, habrá situaciones en donde ese mismo instrumento
se utiliza para actividades ilícitas, para temas con los que ninguno de las personas que estamos, digamos, en la senda de procurar mejores días para nuestro país, estamos dispuestos o estamos buscando que nuestro sistema fiscal, nuestro sistema financiero, nuestro sistema bancario sea utilizado para ese tipo de actividades. Pero bueno, cuando se da esa situación, porque es parte de la naturaleza humana, que va a haber esa tendencia, bueno, tienen que existir los mecanismos que ayuden a depurar el sistema y de forma tal de que pueda funcionar como está concebido. En el comunicado que sacó el G7 en aquel momento destacaba que esta nueva medida era para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, que han sido muy tocadas por la pandemia, y aseguraban que era vital seguir aprendiendo lecciones de la COVID-19 para garantizar que el mundo esté preparado para futuras pandemias. Esto no es un tema ajeno, no es un tema de susto pensar que vamos a tener una futura pandemia, porque se ha dicho N cantidad de veces, pero yo vuelvo otra vez, o sea, una solución tan salomónica como esa, ok, todo el mundo paga 15, todo el mundo paga 21%, eso realmente va a solucionar todas las finanzas públicas del mundo, o sea, yo de verdad que no lo No, y termino. además que el concepto puede tener el sentido, cómo lo implementas. Yo no estoy muy seguro cómo va a ser esa negociación, ¿no? ¿Cómo ¿Y lo implementas? quién le da ¿Cómo? seguimiento a que esto se cumpla? Exactamente. Y todos los cambios que habría que hacer en la legislación de los países desarrollados y de los países que están en vía de desarrollo. Eh, no es una tarea muy fácil ni un asunto de hágase la luz. Esto tomará tal vez décadas, o sea, muchos años, para que un concepto como este termine de pasar por el tamiz de, de los parlamentos de todas partes del mundo, las discusiones, la soberanía de cada uno de los países, porque siempre hablamos de la OCDE o hablamos de organismos como la ONU, que tienen una influencia en las políticas públicas a nivel global. Sin embargo, pues los países tienen su soberanía y tienen sus discusiones internas de estos temas. Y eventualmente se irán dando cambios, pero creo que en el ínterin nosotros debemos insistir en que nuestro sistema fiscal es sólido, ha servido para que independientemente de todas las críticas tengamos una sociedad, cuando la comparas con otros países, y si utilizamos el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Per cápita, dice, bueno, Panamá no es un país que está más bien con unos ingresos de medio a altos, antes, prepandemia, ¿no? Esperemos que podamos volver a esos sitiales, eh, independientemente de la estructura o gracias a la estructura económico-financiera que tenemos y la fibra social que tenemos, de un sector privado fuerte, un sector privado pujante, eh, eh, y una estabilidad que le permite a las inversiones tener seguridad, no solo dentro del país, no solo a las inversiones de los panameños, sino que el país siga siendo un puerto seguro para inversionistas de otras jurisdicciones que ven en nuestro país ese espacio en donde puedan prosperar su riqueza y que no está desvinculada al bienestar de todos dentro de la sociedad. Tú me Se ha, Me cuentas el lado positivo y a mí me gusta escucharlo y no es que no esté de acuerdo, al contrario, creo que sí tenemos muchísimas ventajas. También tenemos un tema muy golpeado que es el tema de la reputación país, desde que tuvimos todo este escándalo de los Panama Papers y todo esta historia de que somos un paraíso fiscal y no podemos tapar el sol con un dedo porque nos ven así. ¿Cómo hacemos para que todo esto cambie? Porque yo sí oigo en la calle mucha gente quejarse y decir, oye, yo quería invertir aquí, pero me piden una cantidad de papeles y una cantidad de burocracia. Y ahora yo me pregunto, y escuchándote hablar, en otros países yo creo que piden más. Entonces no es fácil en ninguna parte. correcto. Yo creo que hay que entender que no vivimos el concepto nuevo, ¿no? El concepto de la burbuja. No vivimos realmente en una burbuja en la aldea global, ¿no? Somos parte del concierto de naciones, somos un jugador importantísimo como sistema financiero. En el lado y toda esta burocracia
necesaria, pero engorrosa en algunos momentos. Por ejemplo, para aperturar una cuenta bancaria Sí. toma mucho tiempo por todas las diligencias que hay que llevar a cabo a efectos de conocer quién es la persona que está detrás de la estructura, que está procurando acceder al sistema financiero. Digo, son temas con los que tendremos que vivir y donde, digamos, habrá países en donde es mucho más fácil, tal vez países de los que dictan un poco cuáles van a ser las tendencias. Pero bueno, hay algunas cosas que son una realidad y Panamá siempre ha sabido jugar en buena lid con las reglas que estén y ser exitoso en ese sentido, ¿no? Sabemos. Y el tema, ciertamente, que el tema de la tributación es un tema de responsabilidad social, Eso ¿no? te- Pues particularmente el concepto de la sostenibilidad, la gobernabilidad y el aspecto del medio ambiente, ¿no? Que internacionalmente usan el acrónimo ESG, ¿no? Creo que es sumamente importante que nosotros empecemos a traer a nuestra conciencia que Panamá ya desde hace mucho tiempo en el plano tributario tiene algunas normas que recogen esa preocupación del cambio climático, de la sostenibilidad del ambiente, de la sostenibilidad de las empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos incentivos fiscales para la producción de energía limpia. Eh, Eso es parte de esa tendencia que hoy día se discute a nivel global como una nueva ruta que los países deben tomar en cuenta y que las empresas deben tomar en cuenta. La firma, nosotros KPMG a nivel global desarrolló una encuesta entre presidentes de empresas eh, a nivel mundial y ese es uno de los puntos que está en el top of mind, digamos que es una de las principales prioridades de los líderes de empresas multinacionales. ¿Cómo logramos que las empresas sean sostenibles, que haya una, una relación, una correlación con la gobernabilidad, que la gobernabilidad de las empresas esté asociada a su sostenibilidad? ¿Sí? Cuando vemos y analizamos los grandes desastres, no ecológicos, financieros, nos damos cuenta que las personas que han estado manejando esas empresas estuvieron en los mejores estudios a los que se puede acceder. O sea, no es un tema de la formación técnica de las personas, sino de la formación ética y moral de quienes dirigen las organizaciones. Yo creo que ahí hay un trabajo importante que hacer. Estoy observando en los gremios empresariales mayor énfasis en este tema, en adición a generar utilidades. Todas las empresas deben preocuparse por generar utilidades, porque al generar utilidades hay todo un proceso de eficiencia, de capacidad, de competencia, que son muy positivos para la sociedad. Entonces, a veces tendemos a escuchar, o sea, escuchamos en nuestra sociedad una diferencia entre los que producen riqueza, ¿no? Y las personas que están en otra circunstancia, como si fueran dos grupos que están digamos, Parado. que están enfrentados, que son antagónicos, cuando en realidad debe haber es una simbiosis, ¿no? Y entender que todos estamos dentro del mismo juego. Y solo se trata de entender, y eso Panamá ha sido muy bueno en ese aspecto durante muchísimos años, y hay que cambiar la narrativa. Tenemos que hablar de cómo empujamos toda la carreta hacia adelante, y no que si uno se aprovecha u otro y tratar de pullar o de exacerbar sentimientos o resentimientos que son muy negativos para el buen funcionamiento de nuestro país. Bueno, bien decías que las empresas creo que han avanzado muchísimo, se han generado espacios de diálogo muy importantes en los últimos 10 años, diría yo, en los gremios empresariales y en distintos foros, pero es un esfuerzo o es más bien una estrategia compartida de gobierno, empresa y sociedad. Las ONGs, muchas de ellas, han dado muchísimo
y siguen aportando muchísimo. Las empresas, ustedes lo saben, KPMG ha apoyado muchos de esos procesos de adaptación, de creación de gobierno corporativo, de implementar todos estos procesos que a veces nos complican un poquito el tema financiero y todo esto que venimos conversando. ¿Cómo hacemos para que ese tercer actor, ese gobierno, esas políticas públicas, tú mencionaste, tenemos algunas, tampoco podemos aporrear todo, pero todavía nos hace falta más? Y nos hace falta entrelazar todavía más todos esos temas que están manejando las empresas y el sector empresarial. ¿Cómo hacemos para que las políticas públicas realmente se entrelacen y podamos tener una hoja de ruta planificada hacia el futuro sobre esta estrategia? Esto es responsabilidad social, siempre lo digo todos los lunes. No se trata de hacer caridad o de regalar algo de parte de la empresa porque me sobró un poquito de plata. No, esto es una estrategia compartida para poder llevar el país hacia adelante. Entonces, ¿dónde combinamos eso? Esas políticas de la empresa con esas políticas públicas que nos hacen falta. Sí, creo que, que ese concepto de, primero que el tema de la responsabilidad social desde mi perspectiva y sin ser un especialista en el tema, tú lo eres, pienso que hay que hacer que la empresa desde la cúspide hacia todas las organizaciones entiendan que la responsabilidad social no es un departamento, que no es caridad, y la caridad es importante, ¿eh? Es muy importante Y claro, que la caridad se preserve, pero las empresas no están, la responsabilidad social no está vinculada, hace décadas lo era, ¿no? La responsabilidad social se entendía como caridad. Ahora la responsabilidad social, al menos desde mi perspectiva, es cómo la empresa va a contribuir a que tengamos una sociedad y una sostenible, no solo desde el punto de vista de sus leyes, de su sistema de funcionamiento, su sistema económico, sino también del medio ambiente. Cómo vamos como organización a reducir nuestra huella de carbono, por ejemplo. Y además, hoy día, las organizaciones empresariales estamos más bajo el microscopio de muchas personas, no solo fuera de la organización, también nuestra gente está esperando que la empresa desarrolle políticas que procuren mejorar el medio ambiente en donde operan, que le permita entender que la empresa es sostenible, que tiene una gobernanza adecuada. Eso es una demanda desde dentro de las organizaciones. Existen espacios muy interesantes como el Centro Nacional de Competitividad, que nació en APEDE y que tiene ya una vida propia, en donde conviven actores importantes del sector privado y ejecutivos o funcionarios del más alto nivel del sector público, en donde se discuten estos asuntos de, bueno, qué tipo de política pública es la que debe desarrollarse, cuál es el seguimiento más allá de las políticas de cada quinquenio, cuál es esa tendencia, cuál es esa ruta que el país debe llevar como un proyecto común que nos permita sacar a más personas de la pobreza. Ese debía ser nuestro objetivo de todos, y especialmente con el concepto de la pobreza multidimensional. ¿Cómo vamos a avanzar como sociedad hacia eso y ponernos todos de acuerdo que ese es un objetivo más allá digamos, los objetivos de corto plazo que cada empresa o cada persona puedan tener? muchísimas gracias, Luis. Yo tengo otro montón de preguntas. Podríamos seguir hablando aquí hasta el próximo lunes, pero lamentablemente se me acaba el tiempo. Yo quisiera pedirte un mensaje final también tomando en consideración que las empresas son agentes de cambio económico y social, y creo que eso quedó claramente demostrado durante la pandemia. No son asociaciones para hacer caridad, a pesar de que obviamente en algún momento se hacen determinadas acciones sociales para ayudar a casos puntuales, pero creo que esa es la base de todo, entender que todos de alguna manera en esta sociedad somos agentes de cambio y tenemos que trabajar para ser agentes de cambio económico y social, y no lo puede hacer un solo actor.
Estoy de acuerdo contigo y de nuevo aprovecho pues para nuevamente agradecerte, Raquel, la oportunidad de conversar sobre estos temas. Pienso pues que es importante que cuando hablamos de la empresa, cuando hablamos de nuestro sistema económico, cuando hablamos de los temas tributarios, estemos en conciencia, con la conciencia de que hay una relación directa con la sostenibilidad de nuestro sistema, de nuestra sociedad, cuando hablamos de estos temas, que van más allá de la relación individual de la empresa con la entidad gubernamental, sino que tiene una misión que es mucho más profunda de cambiar vidas primero empezando con las personas que comparten, que laboran, que trabajan, que comparten la estrategia dentro de la organización y a través de los servicios, los productos que ofrece, cambiar la vida para mejor de otras personas. Yo creo que si tenemos esa idea como punto central, tendremos los límites los principios éticos, que los principios morales nos imponen, vamos todos avanzando en un viaje que no se hace a solas, que se hace en grupo, procurando que nadie quede atrás y que podamos nuevamente, creo que la empresa debe estar orientada a que logremos sacar a más personas de la pobreza y que tengamos realmente un país más próspero para todos. Muchísimas gracias. Luis Laguerre, socio de KPMG, nos acompañó en el día de hoy hablando un poquito del tema de finanzas sostenibles y esta decisión del G7 de este impuesto global, que todavía hay muchas dudas y quedan muchas dudas en el aire, así que es un tema que vamos a seguir tratando. Muchísimas gracias por habernos acompañado.